Amén. Tomen sus asientos y abran conmigo sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos del 21 al del 22 al 36, para estar en el contexto correcto. Juan 3, versículo 22 al 36. Esto es un resumen de los primeros 3 capítulos. Entonces, leamos así. Después de esto, es decir, después de la reunión o de la conversación que tuvo con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Elón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Si pues este mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este da testimonio o declara o atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece, está sobre él. Vamos a rogar que el Señor nos asista para exponer su palabra y escuchar su palabra. Oh Padre, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra capacidad nos falla. Necesitamos que tú nos ayudes. Trae sabiduría al corazón. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Tus siervos quieren escuchar, pero necesitamos de tu sostén. Por favor, te rogamos que tu Espíritu Santo esta mañana abra el corazón y podamos escuchar tu voz y podamos seguir tus pasos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el versículo 28, la semana pasada, vimos cómo Juan el apóstol se excluía a sí mismo de la obra y la gloria que le corresponden solamente a Cristo. Alá apelaba a sus propios discípulos. Ustedes son mis testigos de que yo nunca quise usurpar, nunca me presenté en el lugar
que le corresponde solamente a Cristo, al Hijo de Dios, el Mesías. Y en la aplicación pensábamos cuántos supuestos pastores usurpan en la iglesia el lugar que le corresponde solamente a Cristo. Este celo de los discípulos de Juan, mostrándole que era más la gente que seguía a Jesús que a él. Juan nunca la reclamó para él. Entonces, declarábamos como un grave pecado el promovernos a nosotros mismos en la predicación del Evangelio. Declarábamos como un grave pecado envidiar la prosperidad de otras congregaciones, codiciar la fama, el reconocimiento de algunos líderes prominentes y luego menospreciar tu iglesia local porque es pequeñita. Pero el Señor nos ha puesto aquí por su providencia. No es más grande el Señor que tenemos, no es más pequeño el Señor que tenemos nosotros que la iglesia de 5,000 miembros. Y esto impide entonces que disfrutes de las bendiciones que el Señor da a su iglesia local. Por estar codiciando o queriendo imitar otros ministerios, nos olvidamos que el Señor ha prometido estar con nosotros también aquí. Así es que Juan el Bautista nunca pecó de querer tener el reconocimiento o las multitudes que se iban de él por seguir a Jesús, sino que él dijo, si ahora Jesús predica y la gente se va con él, yo estoy feliz, estoy gozoso porque he cumplido mi misión. El versículo que dice el 31, el 29, perdón, el que tiene la esposa es el esposo. En esta declaración o en esta alegoría que está haciendo, Juan el Bautista no solamente se excluye a él, sino que excluye al resto de los hombres. El que tiene la esposa es el esposo. Y los amigos del esposo se alegran de estar invitados a esta celebración. Porque así como el que se casa, que hace boda, no invita a sus amigos para que conquisten a su esposa o para que ella se vaya tras ellos. Eso sería lo más terrible. Sino que los invita para que disfruten y el matrimonio sea honrado por todos y así sea considerado una unión sagrada. Cristo no llama a sus ministros al oficio de enseñar para que conquisten a la iglesia y luego reclamen dominio sobre ella como señores. Los llama para que la congregación, por medio de su servicio, esté preparada para encontrarse con su amado. Él es el esposo. Es un gran privilegio entonces que seamos llamados a servir a la iglesia. Son pues como los amigos que el novio invita a preparar la boda para que lo acompañen a celebrar, para que la novia sea presentada gloriosa, para que la iglesia lo ame, lo siga, lo obedezca. Todo se reduce a esto, que la eminencia de un pastor nunca impida que Cristo solamente sea presentado y exaltado. Todos los dones de los pastores no debe ser un estorbo para que Cristo sea el único legislador, el único que ordena, el único que da leyes a su iglesia y que solo Cristo gobierne a su iglesia por medio de su palabra. Es decir, no queremos pastores prominentes que se presenten ellos y nos escondan a Cristo. Aún en sus predicaciones, si tienen esta intención de ser aplaudidos, debe ser algo pecaminoso. Ahora, queremos pastores que se preparen, que conozcan, que entreguen su tiempo, que sean diligentes, pero que con toda humildad nos lleven a Cristo.
sigue siendo necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Sigue siendo necesario que su voluntad sea más evidente y la nuestra sea más despreciada. Sigue siendo necesario que su imagen sea conformada en nosotros y nuestro viejo hombre desaparezca. Sigue siendo necesario que Él sea exaltado y el hombre sea humillado. Sigue siendo necesario que podamos experimentar el gozo y la felicidad de hacer un uso rápido y verdadero de Cristo. Así que dividamos nuestra porción de esta manera. Si alguna vez le pude poner título a un sermón, es a este: la supremacía de Cristo. Cristo superior. Cristo superior por su procedencia, versículos 31 al 34. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo superior por su autoridad, versículos 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia de las Américas, la palabra está la sustituye por permanece. La ira de Dios permanece, se mueve, camina todos los días, constantemente, siendo objeto del enojo, del desagrado, de la ira de Dios. Cristo superior entonces por su procedencia. Hay 3 verbos o 4 que nos van a ayudar para navegar en este océano, buscando y mostrando y exponiendo la majestad de Cristo, su supremacía, su superioridad sobre todo y todos. Versículo 31. El que de arriba viene, el que de arriba procede. El primer verbo es proceder. Versículo 32. El que vio y oyó. Eso testifica. Los verbos que vamos a ver es ver y oír. El versículo 33, el que recibe, recibir. El 34, porque el que Dios envió, el verbo es enviar, proceder, ver, oír, recibir, enviar. Todo esto es con relación a Cristo. Todo esto es con relación al Hijo de Dios. Pero la maravillosa gracia del Señor en Cristo nos hace participar de todas estas gloriosas verdades acerca de Cristo. Es decir, cuando escuchamos nosotros que Cristo el Mesías prometido, dice que procede de arriba. La palabra, el logos, la palabra de Dios hecha carne, habitó entre nosotros y nos revela al Padre. El Hijo lleno de gracia, lleno de verdad, lleno del Espíritu Santo, anunciando la palabra de Dios como el profeta prometido. Y los hombres no recibiendo su testimonio. Y luego los peros gloriosos de la Biblia, pero los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Estos han recibido su testimonio y testifican y atestiguan y declaran que Dios es verdadero. Entonces Juan explica por qué es necesario que Jesús, la palabra de Dios hecha carne, crezca y él disminuya. La razón es porque solo Jesús procede de arriba y por lo tanto es sobre todos. Él es creador.
Esa frase entonces, el que procede de arriba, rápidamente nos llevará a la descripción que hace la palabra de el nuevo nacimiento, los que nacen de nuevo. En el original se lee así, los que nacen de arriba, los que nacen de arriba, los que no son engendrados por carne ni voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Cuando decimos de arriba, lo que estamos diciendo es que procede del mismo trono de Dios, de la presencia del Señor. De allí vino Cristo, uno con el Padre. Allí en la eternidad el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto de venir y salvar pecadores como nosotros. De allí procede nuestro nuevo nacimiento. Aquellos que el Padre le dio a Cristo en la eternidad, ahora son expuestos al Evangelio y traídos al conocimiento glorioso del Hijo de Dios, contrario a todos los demás hombres, cualquiera que sea su nombre. Ninguno de ellos procede del cielo, todos proceden de la tierra. Solamente aquel que viene de arriba nos puede salvar. El nuevo nacimiento es un nacimiento de arriba por la fe en el que viene de arriba. Por eso es que Juan tiene que disminuir, porque él, como nosotros, somos de la tierra y por naturaleza pertenecemos a la tierra. Nuestro origen, nuestra clase es terrenal. El origen y la esencia de él es celestial. Pero escucha entonces la aplicación gloriosa a los hijos de Dios. Cristo dice de los redimidos: yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, por como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y termina y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En esta manera nos parecemos a Cristo. Aunque somos polvo, no pertenecemos a este gobierno, a este sistema. El Señor nos ha hecho extranjeros y peregrinos en nuestro propio planeta. Juan llamaba entonces al arrepentimiento. Juan llamaba al bautismo de arrepentimiento. Pero Juan no nos puede revelar al Padre como lo revela Cristo. Ni Juan puede transformar nuestro corazón como lo puede hacer el Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo o por medio de la palabra de Cristo predicada. Juan era también de esta clase, como nosotros, de la tierra. Era la obra de otro, el poder de otro y la misión de otro. Aunque Juan era enviado de Dios, Juan estaba restringido por su propia naturaleza. Esta es la obra de Cristo. Únicamente el Hijo de Dios, que está sobre todos, porque procede de arriba, puede hablarnos las cosas de Dios como las habla y puede hacernos y transformar nuestras vidas con el poder que solamente Dios tiene. Solo Cristo ha visto y oído al Padre, porque procede del Padre. El Padre nos ha dado a su Hijo y su Hijo nos ha hablado a través de Él. Nos habla de Él y por Él y nos lleva a Él. El Hijo no habla absolutamente nada que el Padre no le haya dado. Eso se dice de Cristo en el versículo 32. Pero Jesús le dijo a Felipe, dice, Felipe, yo estoy contigo. ¿Por qué pides ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y los que oyen el Evangelio, oyen la voz de Dios. Y no es menos, mis hermanos. Hemos dicho muchas veces que la simplicidad de la iglesia hace o acarrea el desprecio de la gente. Pero lo que estamos haciendo aquí es glorioso. La gloria está en la simplicidad, porque la adoración no es a lo externo. No tenemos un templo lleno de oro como el templo de Salomón, pero tenemos a Cristo aquí entre nosotros. Eso es lo que hace gloriosa la reunión de la iglesia en la mañana, el día del Señor. Pablo le dijo a los tesalonicenses,
en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oíste de nosotros, ¿ves? Sencillo. Ellos estaban hablando. Pablo dice, estamos hablando la palabra de Dios. No estamos hablando con sabiduría humana. Estamos hablando las palabras de Dios. Y le dice a los tesalonicenses, y ustedes la recibieron, no como palabra de hombres, sino por lo que es en verdad la palabra de Dios. Y esta palabra actúa, obra, es poderosa en vosotros, los creyentes. Nosotros hemos visto y oído a Dios a través de Cristo revelado en las Escrituras. Así es que el Hijo procede de arriba. Él ha visto, él ha oído y él recibe el testimonio completo del Señor en el versículo 33. Pero también se aplica a nosotros. Los redimidos, siendo engendrados por Dios, son puestos en enemistad con el mundo. Y la enemistad que el mundo tiene con nosotros no es que le hayamos hecho nosotros algo. El mundo no nos quiere y nos rechaza porque hemos visto y hemos oído y hemos recibido al Hijo. Esto automáticamente te pone en enemistad con el mundo. Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces solo los cristianos, por haber nacido de nuevo, han escuchado la palabra, han oído, han visto la gloria de Dios reflejada en Cristo y testifican y dan testimonio al mundo que Dios es verdadero. Concuerda con la realidad, concuerda con la realidad. Dios permita que aquellos que no han creído, cuando choquen, cuando se lastimen, cuando caigan en su pecado, se acuerden de estas cosas y vengan a Cristo. El testimonio de Dios es veraz, concuerda con la realidad, es verdadero. Así es que somos enviados al mundo, porque el que Dios envió, dice el 34, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu. Por medida, esto se dice de Cristo. Cristo tiene completamente todo el Espíritu de Dios, no por medida, pero el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en los corazones de los creyentes, de los cristianos. Santiago pregunta, hablando de la guerra que pelea el cristiano, y dice, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Eso es nada más porque le faltó un renglón y no hallaba cómo llenarlo, y entonces voy a tirar una pregunta allí. Tú piensas que el Señor habla así porque le faltaba algo que decir. Piensas que la Escritura dice en vano, por nada, sin ningún beneficio, que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cristo tiene la llenura del Espíritu, pero el creyente es morada del Espíritu Santo también. No igual que el Hijo, pero participan de las bendiciones que el Hijo ha recibido. Escuche usted parte de la oración sacerdotal en Juan 17:18-20. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Procedemos del Padre. Hemos escuchado, hemos oído y hemos visto la gloria de Dios reflejada en Cristo. Hemos sido enviados
al mundo. Y el Señor no solamente ora por los que estaban junto a Él, sino que oró por nosotros, por los que han de creer por la palabra de ellos. El nuevo nacimiento procede de arriba. El cristiano ha visto y ha oído a Dios en Cristo. Los cristianos han recibido el testimonio de Dios y testifican que Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Los que tienen el testimonio de Cristo son enviados al mundo por Él. Es glorioso entonces conocer la supremacía de Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Pablo medita en estas cosas, en la lucha del pecado, en las promesas del Señor, no le queda más remedio que terminar con una alabanza en Romanos 11, 33 y 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios. Tus juicios son tan profundos que nunca alcanzaremos a tocar el fondo. Inescrutables sus caminos. No los puedes diseminar o escudriñar a su totalidad. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Glorioso, porque para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y luego nosotros recibimos de Él las bendiciones. Hemos nacido de nuevo, nacidos de lo alto. Hemos visto y oído, nuestros oídos se abrieron, nuestros ojos fueron recuperados o traídos a la luz. Nuestro entendimiento ha sido regenerado. Nuestro corazón ha sido transformado. Y tenemos el testimonio. Dios es fiel y verdadero. Así que Colosenses 2, 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es cabeza y de todo principado y potestad. Juan 11:27 entonces dice de Cristo, o Cristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es superior por su procedencia y la autoridad le ha sido dada por el Padre. ¿Cuánta autoridad? Toda autoridad. Cristo es superior por su autoridad. La última parte, el versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Hechos 2:36, predicando Pedro a la multitud después de Pentecostés, les dice, sepa pues, y me gustan estas palabras, cuando son absolutos, me gusta porque no hay ninguna duda que está diciendo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y para este caso, toda la iglesia bíblica de Fort Pierce, todo el pueblo de Fort Pierce, todos los que nos escuchan, sepan ciertísimamente que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús que tú rechazas, es Señor, Él es el Mesías prometido. A este Jesús a quien tú no amas, Él es el Señor de todo. Dice Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La justicia de Dios, aquella que hacía temblar a Lutero, y debe hacer temblar a todos los hombres, porque va a juzgar al mundo con justicia. Ya no hay misericordia, ya no hay paciencia ni bondad. Es justicia la que van a enfrentar cada uno. Por eso es nuestro llamado urgente. Ven ahora, haz un juicio. Encuentra, encuentra que eres culpable delante de Dios. Haz un juicio para que después no seas enjuiciado. Ven a Cristo ahora. Así que tenemos frente a nosotros uno de los textos más claros, pero más difíciles de predicar. El versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece constantemente sobre él. Contiene una promesa increíble, maravillosa, una promesa que jamás hombre alguno pudiera escuchar, pudiera entender o pudiera recibir, pero contiene también la amenaza más horrenda y aterradora que cualquier humano pueda enfrentar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él constantemente. Es para nosotros entonces un gozo anunciar que el Señor ofrece salvación, que la vida eterna está en el Hijo. Esto es dulce, esto es dulce, pero la gente no lo puede disfrutar porque no sabe lo amargo de saberse objeto de la ira de Dios. No alcanzan a entender, son ciegos a esta amenaza. Que la ira de Dios está sobre ti constantemente, que te persigue, que se mueve contigo, se va a la cama contigo, se levanta contigo y la ira sigue estando allí. Entonces anunciar que estos que no quieren creer en el Hijo no verán la vida y en tiempo presente, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos constantemente. Queda, presiona, permanece, se mueve cada instante con el pecador. ¿Quién es capaz de verla? Nosotros somos capaces de verla. La ira de Dios, como el resto de sus atributos, es perfecta, total, no cambia, es máxima, es infinita, es justa. No es como el horno que construyó Nabucodonosor cuando echaron dentro de él a 3 jóvenes que se rehusaron a adorarlo. Y que dice el relato bíblico que fue calentado 7 veces y a la urgencia del rey, los que aventaron a los jóvenes al horno de fuego, ellos mismos perecieron. Ese fuego calentado 7 veces más de lo normal era solamente fuego terrenal. Disminuía, se apagó.
Pero la ira de Dios queda permanente, constante. El fuego de Dios es eterno. No disminuye. La ira de Dios sobre sus enemigos es constante, perfecta, total, justa. Claro que nos gusta escuchar del amor de Dios. Y no a nosotros solamente, al mundo entero. Al mundo entero le encanta predicaciones que le digan que Dios los ama, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso. Cualquiera está dispuesto a escuchar un sermón que le prometa que Dios es amor. Y ciertamente lo es. Y que es misericordioso, y ciertamente lo es. Y que es paciente, bondadoso, perdonador, y ciertamente lo es. Pero también es un Dios justo, celoso, airado, furioso, enojado. Eso debemos aprender de memoria. El Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Escuchen, escuchen por favor. ¿Cuántos pecados son necesarios para merecer y ser objeto de esta ira justa y perfecta? Uno. Pero escuchen la lógica del mundo. De alguien de mi propia familia. Alguna vez alguien preguntó, a ver, ¿cómo es esto? Suponte que yo viva 80 años y luego de los 80 años, quítame siquiera unos 5 o 6 de mi niñez, porque no creo que sea un gran pecador del 1 al 6. Y luego mi juventud. Quizá los pecados más terribles fueron los pecados de mi vida adulta. Yo en mi vejez tampoco tengo fuerzas ya para seguir pecando. Y me estás diciendo que por 80 años de pecado voy a sufrir una eternidad en el infierno. No es desproporcionado el castigo de la culpa. ¿Cómo puede ser justo que un solo pecado sea suficiente para que la ira de Dios permanezca constantemente sobre mí todos los días? Es la pregunta que hacen ellos. Pero esta es la meditación de un corazón perverso, corrupto, que no lo deja pensar bien. La pregunta correcta al escuchar la sentencia y la advertencia debe ser esta. Si un solo pecado es suficiente para que la ira de Dios permanezca sobre mí, entonces ciertamente, sin duda alguna, que mi pecado debe ser algo muy terrible y yo no lo alcanzo a entender. Si aquellos pecados que consideramos pequeños son suficientes para condenarme y que la ira de Dios permanezca constante, absoluta, total y perfectamente sobre mí, entonces las ofensas tienen que ser demasiado serias. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo, Señor? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Por qué es tan grave mi pecado? No es tanto por el pecado mismo en sí, sino contra quienes que cometemos el pecado. No solamente pecamos contra nuestras esposas o nuestros esposos, no solamente pecamos contra nuestros hermanos o hermanas, contra nuestros hijos o hijas, no solamente pecamos contra nuestros compañeros de trabajo, no solamente pecamos contra los que nos gobiernan, pecamos contra Dios infinitamente santo y justo. Pero mis hermanos, el pecado nuestro, el pecado de los que conocemos al Señor es aún más extremadamente terrible y horroroso. Tanto que la angustia de un solo pecado puede destruirnos.
El pecado de Dios, el pecado de los hijos de Dios es un pecado horrible, porque es un pecado injusto. Pues aun cuando Dios nos dice que nos amó hasta el final. Escucha Juan 13, uno de los versículos que más mueve mi corazón. El Señor Jesús habla allí antes de la última cena o de la celebración de la Pascua con sus discípulos. Y dice que sabiendo que era su hora, que ya había llegado el tiempo para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el fin. No retuvo para sí absolutamente nada, siendo el Hijo inocente, perfecto, fue y cargó la ira de Dios que correspondía a nosotros. Te amo, porque te amo. ¿Y cómo respondemos nosotros? Pecando. Por eso el Evangelio es maravilloso. Por eso Cristo es glorioso. Por eso es que no queremos pecar. Por eso es que nos angustia el pecado. Por eso es que nos hace llorar. Porque entre más conocemos de Dios, más terrible se hace nuestro pecado. La ira de Dios permanece constantemente y de una manera más terrible sobre ti que has escuchado el Evangelio una y otra vez y no vienes a Cristo. Ahora sí entendemos por qué necesitamos de su gracia constantemente, porque nuestro pecado es demasiado grande. Pero creo, mis hermanos, que esto nos va a llevar a una serie de sermones. No se me hace justo que pasemos por la doctrina de la justa ira de Dios superficialmente. ¿Por qué? La amenaza es demasiado grande. Debemos de ahondar y debemos de entender con mucha claridad lo que nos está diciendo. Escucha, por favor, en Juan 5, 25, 29, el Señor dice, de cierto, esto es así. Amén, amén, yo te digo, la hora viene y ahora es ya cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, sí también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y continúa la escritura diciendo, no se maravillen de esto. La superioridad de Cristo, la capacidad de Cristo para salvar, para hacer juicio, para castigar. No se maravillen, porque vendrá hora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos se levantarán al mismo tiempo, creyentes e incrédulos, e inmediatamente enfrentarán a Cristo, el juez y Señor de toda la tierra. Así que les digo, dice Lucas 12, 4 y 5, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. No teman las amenazas del mundo. Después de esto, no tienen más que puedan hacer. ¿Qué nos pueden hacer? Son solo hombres. Yo les mostraré a quién debe de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿Temes dejar tus amistades? ¿Temes dejar tu familia? Tu temor está mal infundido, está mal ubicado. Teme a Dios, teme al Señor, porque la justa ira de Dios se manifestará. Y de manera más aterradora para los que conocen el Evangelio y lo rechazan. Es para nosotros la advertencia, pueblo amado, es para nosotros, para nuestros hijos,
para los que nos visitan, para los que escuchan, los que han escuchado una y otra vez, dice Hebreos 10, 25 al 29, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La lógica que presenta el pastor de Hebreos es sencilla. Porque el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y esa es la ley de Moisés, o enviada por medio de Moisés. La pregunta es, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que Juan está predicando el Evangelio junto a aquel que puede limpiar el corazón y dar de su espíritu. Él es el único camino para escapar de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. Cree, por favor, cree que tu pecado es merecedor de recibir la justa ira de Dios. Cree que es a ti al que está llamando hoy. Por favor, cree que es a ti al que se le ofrece la cruz de Cristo. Cree que Él es el que tomó la copa de la justa ira de Dios en lugar de aquellos que han creído y que siguen creyendo. Cree que tú no te puedes salvar a ti mismo. Cree en el Hijo de Dios, que no tenía que morir, no tenía que ir a la cruz, pero que voluntariamente se ofreció a sí mismo. Cree que en la cruz la ira de Dios completa, justa, fue absorbida totalmente por nuestro Señor. En sus palabras, consumado es. Cree que su misericordia brilla con más fuerza cuando el pecado es más evidente y expuesto. El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación gloriosa de la ira de Dios siendo pagada en la cruz contra el pecador merecedor de recibirla completa. Vamos a orar. Oh Señor, cuán glorioso es conocer que tu misericordia se ha extendido y ha llenado toda la tierra y nos ha alcanzado a nosotros también aquí. Muéstranos, Señor, el bien y tu gracia nos persiga todos los días de nuestra peregrinación en este mundo. Oh Señor, cuán grande es nuestro pecado y cuán descanso encontramos en ti. Qué refugio tan dulce eres tú, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Amén.